Buenos días. El tema a tratar en esta entrevista es de sujeto y subjetividad. Sujeto es la capacidad que tiene el ser humano de pensar, razonar, decir por sí mismo. También es la tendencia del pasaje de su vida, como describe las cosas e impacto que ha tenido en el mundo. La subjetividad es la parte mental, psíquica, como el hombre percibe y expresa en cierto modo. Cordial saludo, mi nombre es Yanklin Arcelio Pérez Ruiz, estudiante del programa de Psicología del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, Grupo 33. Esta entrevista es realizada en la ciudad de Valledupar el 26 de junio del presente año. En esta mañana nos acompaña el señor Jader Wilmer, docente del área de filosofía en distintas instituciones del departamento. Señor Jader, ¿usted qué entiende por subjetividad e identidad? Bueno, muy buenos días. De verdad, me da mucho gusto poder colaborar y contribuir con todo lo que tiene que ver con la educación, la formación, no solamente de la sociedad a la que yo pertenezco, sino a nivel nacional, a nivel general. Bueno, cuando hablamos de subjetividad, cuando hablamos del objeto, como persona, como ser humano, tenemos que hacerlo desde varios puntos, desde varios ángulos. Tenemos que mirar al ser humano desde el punto de vista antropológico, tenemos que mirarlo desde el punto de vista cultural, ético, filosófico. Pero como estamos hablando exactamente de filosofía y antropología, tenemos que decir que es la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano para pensar, para proyectarse. Ahorita mismo se me viene a la mente algo de la filosofía de Platón, que es el arjé, el arete. Y esto nos dice que es la capacidad que tiene el ser humano y las habilidades para alcanzar todas sus metas. Cuando nosotros decimos que el ser humano es un ser pensante, quiere decir que se proyecta hacia una comunidad, que se proyecta hacia una sociedad, dependiendo del aspecto cultural que lo influye. Porque si miramos, nosotros cuando nacemos prácticamente no tenemos conocimiento, pero a medida que vamos desarrollando, vamos adquiriendo esos conocimientos que se nos van transmitiendo por intermedio de la misma cultura de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. Entonces, comenzamos a mirar ese aspecto desde ese punto de vista, tanto filosófico como antropológico, y desde luego que desde el punto de vista social. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? Bueno, lo podemos mirar desde este punto de vista. El ser humano, la primera escuela que tiene es la formación en el hogar, en la casa. Por eso es importante que los padres de familia tengan un conocimiento básico con relación a lo académico, lo didáctico, lo pedagógico, porque el niño allí es donde comienza a formarse. Y desde luego los valores éticos y morales que se le infunden al niño para que sea una formación integral, y así el niño, cuando le toca exteriorizar los conocimientos y la capacidad que tenga, lo haga con altura y con la excelencia que debe alcanzar todo ser humano. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permiten construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de solidaridad e identidad? ¿Cuáles son y por qué considera que se lleve a cabo estos procesos en ellos? Bueno, aquí en el barrio Villa Rosario, que es donde habito, hay varios puntos. Podemos decir nosotros que los centros de educación son fundamentales, independiente que se tengan todos, que se tenga una infraestructura en la planta física. Es importante que se trabaje mancomunadamente los padres de familia con los profesores. Y desde luego hemos organizado algunas escuelas deportivas, tenemos grupos folclóricos cultural, donde el niño se va formando tanto en lo deportivo como en lo cultural, en lo social y lo pedagógico, y que se le despierte el interés verdaderamente por profesionalizarse, porque el niño es consciente que cuando se capacita hay muchas oportunidades, sobre todo en lo laboral y la proyección social de toda la comunidad. ¿Qué lugares le permite a usted construir y procesos de subjetividad e identidad con su familia y en la parte laboral y por qué? Bueno, primeramente en la casa. Uno como cabeza de hogar tiene la responsabilidad de educar, de formar los hijos, de guiarlos para que hagan los procesos de formación, que entren a una universidad, que se capaciten. También en las instituciones donde laboro.
Si me permite decir, yo trabajo con el Colegio de Atanque, con el Nicanor Montero Arias, dicto unas horas cátedra también en ST, en el Colegio Panamericano, en el Colegio José María Vargas Vila, y creo que doy todo de mí porque es cuestión de ética, es cuestión de principio, de sentido de pertenencia y vocación, tratar de formar estos valores para que la persona que llegue a capacitarse allí pueda ser prestante no solamente para su familia, sino para la sociedad y para él mismo. Entonces considero que estos son puntos neurálgicos donde uno puede contribuir para que las cosas se den desde ese punto de vista. ¿Por qué los lugares que tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto y subjetividad e identidad? Bueno, mira, ahorita yo considero que hay una falencia, pero no es total, porque si bien es cierto que hoy en día se han implementado normas, decretos para que la educación mejore, pero muchas veces la misma comunidad tergiversa las cosas. Entonces se le da mala interpretación, por ejemplo, los decretos como son el 1290, el 1620, que contemplan que se debe desarrollar una convivencia pacífica. Entonces mucha gente de la comunidad contempla esto como que el niño no se le puede llamar la atención, que el niño se puede corregir porque hay maltrato verbal, se le están vulnerando los derechos, y resulta que no es así, porque el profesor es idóneo, es una persona que se ha capacitado para ejercer precisamente lo que nosotros denominamos pedagogía, formación. Entonces yo considero que debe haber mayor socialización por parte de las entidades que le corresponde esto, para que los programas, los proyectos y desde luego los decretos se ejecuten como debe ser. Para usted, ¿existen relaciones entre territorio, subjetividad y proceso de generación de identidad? ¿Por qué? Claro que sí, claro que sí. Miremos un ejemplo. Existen en Colombia varias regiones y podemos darnos cuenta que el aspecto cultural, la idiosincrasia que existe en la región andina no es igual a la de la región caribe. Es precisamente porque tenemos unos conocimientos, tenemos una identidad que está enraizada en nuestros antepasados, la forma de vestir, la gastronomía, los bailes y desde luego la forma de pensar. Que hoy en día, aunque se está hablando del tema de la proyección social, económica, no pensamos de la misma forma, porque las circunstancias, tanto geográfica como económica, como filosófica, como antropológica, cultural, no son igual. Entonces, sí se desarrolla, pero no se desarrolla de la misma forma ni en el mismo nivel en las diferentes regiones de Colombia. Entonces, yo considero que se da de esa manera y que tiene relación, porque lo importante es que nosotros miremos que pensamos, somos racionales y que siempre pensamos en nuestro propio bienestar. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y en qué permite generar procesos de identidad? Explique por qué. Bueno, como le dije de respuesta en una pregunta hace como unos 3, 4 minutos, aquí hay una pequeña escuela de formación deportiva, tenemos un grupo folclórico cultural también. Entonces, ¿cómo incide esto en la formación de los niños? Cuando el niño hace algo que le gusta, usted lo incentiva, entonces nos damos cuenta que sí se está avanzando en la identidad. Y el niño simplemente va a exteriorizar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está practicando y desde luego lo que quiere. Entonces yo considero que debiera como haber más apoyo por las entidades territoriales para que este tipo de actividades que nosotros hacemos prácticamente sin recursos, lo hacemos con la colaboración de personas que desean que aquí se haga algo bueno, con el mismo sacrificio de nosotros, porque a veces hacemos una recolecta para comprar el vestuario, para poder salir a hacer una presentación. Entonces yo creo que eso incide mucho en el aspecto cultural. ¿Cree usted que los procesos de construcción de subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Bueno, los medios de comunicación
mueven masa y es importante cuando todo esto de lo que estamos hablando es encaminado al beneficio de la comunidad en general. Y fíjense que cuando se habla de lo importante que es de tomar conciencia, de desarrollar los aspectos relacionados con la paz, cuando hablamos también con los aspectos relacionados con el deporte, con la cultura, con la formación educativa, etcétera, etcétera, a la gente le interesa mucho. Entonces yo considero que tiene bastante incidencia lo que los medios de comunicación expresan, porque la gente lo escucha, la gente lo pone en práctica y muchas veces la misma gente, para hacer valer sus derechos, acude a los medios de comunicación. Entonces yo creo que es importante que esto se tenga en cuenta y se explote al máximo todo lo que se puede hacer con relación a los medios de comunicación. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? ¿Explique por qué? Bueno, yo creo que sí, porque si vivimos en una comunidad que hay muchos valores, eso la mayoría de la gente lo va a poner en práctica. Entonces yo creo que sí hay desarrollo tanto en la subjetividad como en la persona. Es que nosotros cuando hablamos del sujeto, que estamos hablando de una persona que debe tener unos principios, como dije anteriormente, ético, moral, para que de esa forma mejoremos nuestra sociedad. Y hago algún comentario, considero que cuando la persona se capacita, cuando la persona se educa, la sociedad se proyecta. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad del grupo minoritario aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Yo considero que eso depende más que todo es de la forma de pensar, porque si bien es cierto, cuando hay una comunidad, cuando hay un pueblo que se le desarrolla el aspecto del facilismo, o sea que todo se le dé, la persona como que no crea conciencia y cuando ya le dejan de dar recursos económicos, recursos en especie, esas personas van creando entonces como una especie de resentimiento y considero que debe haber sentido de pertenencia. Yo no tengo por qué esperar que el gobierno, que la entidad, que la ONG me dé a mí todo. Yo tengo que ser una persona prestante, una persona que genere, una persona que tenga unos pensamientos con proyección y de esa forma yo incentivar a las personas para que nosotros seamos una sociedad productiva, que generemos y que cambiemos la mentalidad. Entonces, cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de un grupo que es igual, pero cuando hablamos del aspecto heterogéneo, debe haber desigualdad. Yo considero que la desigualdad en nuestra sociedad, bueno, está bien que lo económico sí repercute allí, pero yo considero que nosotros tenemos una manera de pensar muy diferente el uno con relación al otro, pero si unificáramos criterios y pensáramos que debemos trabajar, que debemos aunar esfuerzos, esto cambiaba por completo. Bueno, don Jader, muchísimas gracias por este aporte que usted acaba de brindarle a la parte educativa. Muchísimas gracias por su colaboración y espero encontrarnos en otra ocasión. Bueno, espero que esto haya sido muy significativo para mí como para los compañeros. Bueno, de verdad le agradezco a usted que me haya tenido en cuenta y para cerrar quiero decir una frase con derecho reservado al autor. No son las grandes inteligencias las que triunfan, sino las grandes voluntades. Me parece que si nosotros pusiéramos en práctica este pensamiento, tanto la subjetividad como el objeto como tal, no importa que se mire desde el punto de vista antropológico, cultural, sociológico, etcétera, etcétera, iba a ser distinta a nuestra sociedad. Siempre estoy dispuesto a colaborar y contribuir con lo que tiene que ver con el beneficio de nuestras comunidades, tanto en lo cultural, en lo deportivo, como en lo académico y pedagógico. Ok, don Javier, es un placer. Bueno, señor.